Mamá, vámonos. El niño sonrió radiante, tirando de la cuerda atada alrededor de la cintura de Imani justo cuando la puerta principal se abría y su padre multimillonario se congelaba. Lo que salió a continuación de la boca del niño, ningún negocio, ninguna tragedia, ninguna traición lo había destrozado así. Imani Carter solo había estado en la propiedad de Whitaker durante 3 semanas, pero los niños ya sabían dónde encontrar su corazón. Comenzó con una almohada, luego una cuerda, luego un chillido de Maddie, el más pequeño de los trillizos de 3 años del multimillonario. Mami, vuelve a ser el caballito. Se rió, con su voz llena de inocencia y sus rizos rebotando mientras arrastraba la almohada por el suelo pulido. Imani se alejó del cesto de la ropa sucia, ya sonriendo. Su cuerpo estaba cansado, le dolían las rodillas, pero su corazón se rindió a estos niños cada vez. Ella cayó al suelo sobre 4 patas. De nuevo. Ella se rió. Estás tratando de llevarme directamente al fin de semana, ¿eh? Maike ató la cuerda suavemente alrededor de su cintura como lo habían hecho las 2 últimas mañanas. Miles agarró la almohada y la dejó caer sobre su espalda. En el momento en que Maddie se subió, la sala de estar estalló en el tipo de alegría que no existía en los contratos o los registros de entrada. No era su trabajo amarlos así, pero lo hizo completamente. La montaron por el largo pasillo como si fuera suya, porque para ellos lo era. Ella era quien les cantaba para dormir cuando tenían pesadillas. El que recordó a Maike le gustaba el jugo a temperatura ambiente, y Maddie necesitaba calentar sus calcetines en la secadora primero. Imani no había venido allí para ser la madre de nadie, pero allí estaba, galopando como una tonta, porque les hacía reír. Al otro lado de la ciudad, Graeme Whitaker estaba sentado en la parte trasera de un Bentley negro con un teléfono en la oreja y un corazón de acero en el pecho. Su voz sonó entrecortada y sin emoción. Envía los números a mi oficina. Los revisaré más tarde. Terminó la llamada antes de que el cliente pudiera responder. El coche giró hacia las sinuosas puertas de Windin Cider Estate, con el cartel de hierro personalizado brillando bajo el sol de la mañana. Su finca era prístina, tranquila, cara, estéril, como todo lo demás en su vida. No había planeado volver a casa tan temprano, pero algo que Maddie dijo en FaceTime anoche lo inquietó. Papá, mamá estuvo aquí hoy. Se dijo a sí mismo que ella estaba confundida. Ella tenía solo 3 años, todavía mezclaba cosas, todavía se aferraba a un fantasma que todos habían enterrado hacía más de 1 año. Entró por la puerta, se desabrochó el puño y entonces lo oyó. Risa, salvaje, sin filtros, libre. Lo siguió por el pasillo hacia el solario y entonces se detuvo. Imani estaba en 4 patas, con la espalda ligeramente encorvada bajo una almohada y una cuerda atada flojamente alrededor de su cintura. Sus 3 hijos estaban sobre ella, riéndose, abrazándola como si fuera su mundo. Su pecho se apretó. Mamá, vámonos. Maddie vitoreó, rebotando suavemente en la espalda de Imani. Imani se quedó paralizado. Graeme también lo hizo. Y entonces Maddie se volvió hacia sus hermanos y lo dijo alto, claro y seguro. Mira, te dije que papá no nos ama como mamá. A Graham se le cortó la respiración. Sin trato comercial, sin traición. Ni siquiera el momento en que el médico le dijo que su esposa no sobreviviría al parto. Nada lo había destrozado jamás de esa manera. Graham no se movió, no podía hablar. Las palabras que acababa de decir su hija seguían resonando en su cabeza como un disparo en un pasillo vacío. Mira, te dije que papá no nos ama como mamá. Parpadeó. 1 vez. 2 veces. Sus dedos se apretaron alrededor del pomo de la puerta. El metal de repente estaba demasiado frío. Immi giró lentamente la cabeza. Ella ya no sonreía. Su respiración era temblorosa. Sus ojos se encontraron con los de él y, por un segundo, ninguno de los dos supo qué decir. Los trillizos no notaron la tensión. Siguieron cabalgando, riendo y cantando, arre, mami.
como si fuera la mejor mañana de sus vidas. Pero Graeme ya no los escuchaba. Estaba mirando a la mujer que apenas conocía y que ahora era llamada mamá por sus 3 hijos. Y no solo en el juego. Lo dijeron como si lo sintieran y como si lo creyeran. Imani se recostó suavemente y bajó a los niños al suelo. Está bien, susurró, intentando mantener la voz ligera, como si no acabara de recibir un puñetazo emocional delante de su jefe. Vamos a limpiarnos. Papá ya llegó. Los niños levantaron la vista y lo vieron. ¡Papá! Maike gritó, corriendo hacia él. Graham lo atrapó instintivamente, sus brazos recordando el peso de su hijo, incluso si su mente estaba estancada en otro lugar. Miles lo siguió, abrazando su pierna. Maddie se quedó con Imani, sujetándole la mano con fuerza. La voz de Graham era baja. Niños, vayan a jugar a sus habitaciones. Ellos dudaron. Imani asintió suavemente. Está bien. Estaré allí enseguida. Cuando se fueron, el silencio entre ellos adquirió peso. Crudo pesado. Graham dio un paso adelante. Escuché lo que dijo en voz baja. Imani asintió una vez, con la mirada baja. Lo sé. ¿Les corriges cuando te llaman así? Su respuesta llegó rápida, casi demasiado rápida. Yo solía. Lo intenté, pero Maddie empezó a llorar cada vez que lo hice. Así que no, ya no. Su mandíbula se tensó. Creen que eres su madre. Creen que me importan. Ella corrigió, con la voz temblorosa ahora. ¿Por qué lo hago? Él la miró fijamente, no con enojo. Ni siquiera confusión, sino algo más. Algo que no se había permitido sentir en mucho tiempo. Dolor. Perdieron a su mamá, dijo la señorita Carter. Lo sé, susurró. Yo también. Él miró hacia arriba. Ella dijo que no me contrataron para reemplazarla, pero que tampoco iba a quedarme ahí sentada viéndolos pedir afecto. La habitación estaba en silencio. La luz del sol entraba a raudales por las altas ventanas. Debería haber sido cálido, pero no fue así, porque en el fondo Graham sabía que no solo había perdido a su esposa. Había perdido su lugar en los corazones de sus propios hijos. Y otra mujer, tranquila, paciente y olvidada, sin saberlo había tomado su asiento. Si este momento te impactó aunque sea un poquito, no te limites a mirar y desplazarte. Suscribir. Estas historias no solo entretienen. Nos recuerdan lo que nos estamos perdiendo. Graham le dio la espalda sin decir palabra. Necesitaba aire. Imani estaba sola en el solario, con las manos temblorosas, preguntándose si acababa de perder el trabajo o si algo más profundo acababa de comenzar. Graham se sentó en el borde de su cama, mirando fijamente el vaso de whisky intacto en su mano. Aún era temprano, pero su cuerpo se sentía como si se estuviera arrastrando durante la última hora. El pasillo exterior estaba silencioso, demasiado silencioso. Generalmente podía escuchar a los niños golpeando ollas en la cocina o viendo dibujos animados a todo volumen. Pero esta noche, fue como si la casa hubiera acordado contener la respiración. No había hablado con Imani desde la mañana. Él no sabía qué decir. Cada vez que intentaba darle sentido a las palabras de Maddie, a la forma en que Imani los sostenía, a cómo sus ojos se iluminaban solo para ella, caía en una espiral. Su difunta esposa, Rachel, había fallecido hacía poco más de un año, pero todavía parecía que fue ayer. Y en su cabeza, pensó que había estado manteniéndolo todo bajo control. Pensó que había hecho suficiente dándoles comida, refugio y seguridad. Nunca se detuvo a preguntar si eso era amor o simplemente supervivencia. En la habitación de invitados, Imani estaba frente al espejo, cepillándose los rizos lentamente. Su mano se detuvo a mitad del movimiento. No había tenido noticias de Graeme en todo el día. Ni una palabra, ningún regaño, ninguna advertencia formal, pero tampoco ninguna disculpa. Sabía que había cruzado una línea, pero ¿cómo podía arrepentirse? La necesitaban.
Y si eso la convertía en un problema, pues así sea. Se sentó en el borde de su cama, agarró su teléfono y abrió un mensaje en blanco para su hermana. Él escuchó a Maddie llamarme mamá. La forma en que me miró. No sé si mañana todavía tendré trabajo. Ella lo escribió, lo miró fijamente y luego lo borró todo. Nadie lo entendería. Ella apenas lo hizo. La mañana siguiente llegó con cielos grises y truenos bajos, como si incluso el clima estuviera inseguro de sí mismo. Los niños estaban inusualmente tranquilos durante el desayuno. Maddie seguía mirando hacia el pasillo. Miles picoteó su cereal. Maike hizo la pregunta que Imani había estado temiendo. ¿Papá está enojado contigo? Ella se agachó junto a él, cepillando sus rizos hacia atrás suavemente. No, bebé. A veces los adultos simplemente tienen que pensar un rato. ¿Hicimos algo mal? Maddie susurró. La garganta de Imani se cerró. No, lo hiciste todo bien. En la puerta, Graham permaneció en silencio, fuera de la vista, escuchando, todavía sin estar listo para hablar, pero incapaz de mantenerse alejado. Su mente quería mantener esto simple. Ella fue la ayuda. Los niños estaban confundidos. Esto pasaría. Pero su corazón susurraba algo más. Quizás había confundido el silencio con la fuerza. Y tal vez, solo tal vez, el amor debía sonar así. Los verdaderos no esperan hasta el final para suscribirse. Si estas historias ya tocaron algo real en ti, demuéstrale amor. Suscríbete ahora. Graham se dio la vuelta y se alejó nuevamente, no porque no le importara, sino porque preocuparse le aterrorizaba. La tormenta llegó al mediodía. La lluvia golpeaba constantemente contra las altas ventanas de Winding Cedar Estate mientras los truenos retumbaban en la distancia, un leve recordatorio de que algunas cosas se construyen en silencio y luego exigen ser escuchadas. Imani estaba doblando la ropa en la sala familiar cuando Florence, la ama de llaves jefa, apareció con un paraguas en la mano. La niñera no puede venir, dijo molesta. Las tormentas inundaron la mitad de las carreteras del condado y el chef quedó atrapado detrás de un árbol que cayó en Lenox Avenue. Imani parpadeó. Espera, ¿entonces no hay cena? Sin chef, sin niñera, solo tú, los trillizos y el señor Whitaker, por supuesto. Se le cayó el estómago. Apenas había logrado permanecer invisible el último día. Sin confrontación, sin despido. Pero ahora cenaremos con él. Mientras tanto, Graham ya estaba en su oficina en casa, mirando la ventana como si pudiera ofrecerle una vía de escape. El correo electrónico que intentaba leer llevaba una hora abierto. No había pasado de la primera línea. Papá, se giró. Los tres corrieron descalzos, todavía con el pijama puesto, aunque ya era pasada la hora del almuerzo. Maddie se subió a su regazo sin preguntar. Ella no había hecho eso en meses. La señorita Manny dice que tienes que cenar con nosotros. ¿Lo hace ella ahora? Dijo suavemente, envolviendo un brazo alrededor de su hija mientras Miles y Maike se apresuraban a sentarse en las sillas cercanas. Ella dijo, es noche familiar. Maike añadió, sonriendo como si esa palabra todavía significara algo en esa casa. Y así, sin más, volvió a estar en inferioridad numérica. Al principio, la cena fue tranquila. Los trillizos llenaron el silencio con tiras de pollo cubiertas con ketchup y puré de papas. Imani se movía entre la cocina y la mesa, rellenando bebidas, limpiando bocas, fingiendo no notar la tensión en el aire cada vez que Graham la miraba o no. En un momento dado, Miles volcó su vaso de jugo. Lo siento, soltó con los ojos muy abiertos. Graham se levantó rápidamente para agarrar las servilletas, pero Amy ya estaba allí. Se agachó junto a Miles, con la mano sobre su hombro, y susurró algo que solo él podía oír. Se calmó instantáneamente. Graham observó la forma en que ella tocaba la espalda de su hijo. La forma en que los hombros de su hijo se suavizaron. La forma en que se inclinó hacia ella sin pensar. Ese solía ser el regalo de Rachel, no de él. No sabía lo que había dicho Imani.
pero en ese momento supo que era algo que no podía tener. Después de que los niños se fueron a dormir, la casa volvió a sumirse en ese silencio profundo y extraño. Pero esta vez, ambos seguían allí. Ella pasó junto a él en el pasillo, con su mano rozando el borde de la barandilla. No quise que esto sucediera así, dijo ella suavemente, sin mirarlo. Graham dejó de caminar. Quería decir algo cortante, distante, profesional, pero lo único que salió fue, «¿Estás bien con ellos?». Finalmente ella se giró y sus miradas se encontraron. «Los amo», dijo ella sin vergüenza ni incomodidad. «Eso no está en la descripción del trabajo, pero es la verdad». Él no respondió. Él simplemente asintió y caminó hacia su habitación. Imani se quedó allí mucho tiempo, mirando fijamente a la nada. A veces el silencio es más seguro que lo que espera debajo de él. Y a veces el silencio es el grito de ayuda más fuerte. Si alguna vez has sentido lo que es amar a los hijos de otra persona más de lo que te está permitido, presiona el botón de suscripción. Alguien más allá afuera sabe exactamente lo que estás guardando. La mañana siguiente llegó con sol, pero sin calor. Graham ya estaba vestido antes de que los niños se despertaran. Chaqueta de traje, zapatos lustrados y el mismo rostro emocionalmente blindado que usaba en cada reunión de directorio. Tenía que asistir a un evento para recaudar fondos, algo brillante y olvidable en la ciudad, donde hombres ricos hablaban de salvar el mundo mientras sus casas se derrumbaban en silencio. Antes de irse, echó un vistazo al cuarto de los niños. Todavía estaban durmiendo. La pequeña mano de Mattie se curvó alrededor del borde de su manta, su rostro presionado contra el elefante de peluche que Imani había reparado la semana pasada con aguja e hilo como si estuviera cosiendo un alma en algo roto. Cerró la puerta silenciosamente y luego salió. De regreso a la finca, Imani limpió los platos del desayuno con Florence. La cocina estaba en silencio hasta que Florence habló. No siempre fue así, ¿sabes? Imani miró hacia arriba. ¿Cómo qué? Frío, distante. La muerte de Raquel. Le hizo algo. A todos ellos. Me lo imaginé, dijo Imani, mientras enjuagaba los platos lentamente. El dolor es un monstruo. Tiene diferentes caras. Lawrence dudó. ¿Sabes qué hizo el día que ella murió? Imani cerró el agua. Ella no sabía por qué quería oírlo, pero lo hizo. Se enterró en reuniones, llamó a contratistas, ordenó renovaciones, sacó todas las fotografías de ella en la casa al final de la semana. Dijo que los niños eran demasiado pequeños para recordarlos de todos modos. El pecho de Immi se apretó. Por eso se aferran a ti, continuó Florence. Dejaste que recordaran. Más tarde esa noche, Imani estaba doblando la ropa nuevamente cuando notó algo extraño. Una pequeña manta azul de bebé escondida detrás de la secadora. No se trata de una manta cualquiera, sino de aquella manta sin la que Maddie se negó a dormir durante semanas cuando llegó por primera vez. Ella lo sostuvo en sus manos suavemente, tratando de suavizar las arrugas. Una etiqueta cosida en la esquina le llamó la atención. Un Whitaker para Maddie. Amor siempre. Fue cosido a mano. Los hilos eran imperfectos. Reconoció la costura, no hecha en fábrica, hecha por una madre. Se le hizo un nudo en la garganta. Se sentó lentamente, con una manta en la mano, y los recuerdos la oprimían como un peso. Ella había cosido el mismo tipo de etiqueta una vez, años atrás, para su propia hija, una hija que no había visto en casi 4 años. Imani presionó la manta contra su pecho, mientras las lágrimas le picaban en los ojos. Ella no había planeado quedarse allí tanto tiempo. Ella nunca se quedaba mucho tiempo en ningún sitio. Me dolió demasiado. Pero estos niños rompieron todas las reglas que ella había establecido. Más tarde esa noche, Graham regresó. La recaudación de fondos lo había dejado exhausto. Demasiados apretones de manos, demasiadas simulaciones. Encontró a Imani en el lavadero, sentado en el suelo con esa manta azul. Estaba a punto de darse la vuelta, pero algo lo detuvo.
Ella levantó la mirada, con los ojos vidriosos, pero fuertes. La perdí, dijo suavemente. Mi hija. Él no se movió. Tenía 2 años cuando los tribunales le dieron la custodia a su padre. Dijo que no era lo suficientemente estable. Trabajaba de noche, dormía en el sofá de un compañero, hacía todo lo que podía para mantenerme a flote, pero no podía ganar. Graham permaneció en silencio. Cumplirá 6 años el mes que viene. No la he visto desde que tenía 3 años. Un largo silencio llenó el aire. No vine aquí a buscar a los hijos de otros, sino que ellos me encontraron a mí. Su voz se quebró. Lo siento si me excedí, pero no me arrepiento de haberlos amado. Graham se sentó en el banco frente a ella. No sabía qué decir, así que dijo lo único que le pareció honesto. Yo también lo siento, no por ella, sino por él mismo, por no ver lo que tenía delante. A la mañana siguiente, el aire se sentía diferente. La pesadez habitual que persistía en los pasillos de Winding Cedar Estate se había aliviado un poco, como si algo doloroso hubiera sido dicho abiertamente, y ahora la casa podía respirar nuevamente. Graham encontró a Imani en el jardín, agachado junto a las hortensias con Maddie en su regazo. La niña sostenía una regadera diminuta, vertiendo chorros irregulares sobre la tierra mientras Imani guiaba suavemente su mano. Quiere cultivar sus propias flores, dijo Imani, sin levantar la vista. Graham se quedó quieto observándolos. ¿Alguna vez había tenido un jardín? No que yo sepa, pero los niños no necesitan historia para creer en las cosas. Solo necesitan que alguien les alcance la regadera. Casi sonrió. Más tarde ese día, los trillizos pidieron una noche de cine. Graham no había dicho que sí a una desde que murió Rachel, pero esta vez no dijo que no, así que a las 8 de la noche la sala estaba cubierta de almohadas y migas de palomitas. Maddie se durmió en el regazo de Imani. Maike se acurrucó a su lado. Miles se quedó dormido con la cabeza apoyada en el hombro de Graham. Algo que no había sucedido en más de 6 meses. La película seguía, pero ninguno de los 2 adultos estaba realmente mirando. En cambio, Graham miró por encima de los cojines y susurró, «Le habrías gustado, ¿sabes?» Los ojos de Imani. Conocí a su Rachel, dijo en voz baja. Mi esposa. Ella también era callada, pero tenía una forma de ver a la gente. Esa forma de ver que te hacía sentir que importabas. Tú tienes eso. Imi no respondió de inmediato. Sus dedos se deslizaron suavemente entre los rizos de Maddie. Debió haber sido una madre increíble, dijo finalmente. Lo era, y no estaba lista para perderla, así que intenté no perder nada más. Hizo una pausa, con la voz tensa, pero al hacerlo, casi los pierdo de todos modos. Siguió un silencio. No incómodo, sagrado. Durante un largo rato simplemente se sentaron allí, 2 personas que habían amado y perdido, y de alguna manera encontraron un atisbo de paz en el caos de risas infantiles y la quietud que lo siguió. ¿Quieres ver una foto de ella?, preguntó Graham en voz baja. Imani pareció sorprendida. Solo si quieres, añadió. Sacó su teléfono, desplazó la pantalla y luego giró la pantalla hacia ella. Apareció una foto de Rachel, sosteniendo a los trillizos recién nacidos, con los ojos cansados pero brillantes. Parece amable, Imani. Susurró. Lo era. Por primera vez, Graham no se inmutó ante el recuerdo. Lo dejó reposar entre ellos como una vela, brillando pero no quemándose. El reloj marcaba las 10 de la noche. Se quedaron sentados, ninguno de los 2 listo para levantarse. Y cuando Imani finalmente se levantó, levantando suavemente a Maddie para llevarla a la cama, Graham no la detuvo, pero tampoco se alejó. Simplemente la observó. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, no se sintió solo en su propia casa. Sucedió 2 días después. Florence fue quien encontró la carta cuidadosamente doblada en la encimera de la cocina dirigida al señor Whittaker con las iniciales de Imani en la esquina. Se la entregó mientras se le leía a Maddie en la biblioteca.
Reconoció la letra al instante. Su voz se quebró. Maddie levantó la vista. ¿Por qué paras? Forzó una sonrisa. Vamos, cariño. Vuelvo enseguida. Leyó la carta solo en el pasillo. Querido señor Whittaker, por favor, sepa que esto no se trata de los niños. Son lo único que ha hecho que este lugar se sienta como un hogar. Pero creo que mi presencia aquí ha desdibujado demasiados límites. Nunca quise causar confusión, y ciertamente nunca quise reemplazar a nadie. Simplemente hice lo que me salió de forma natural. Los amaba. Necesito irme antes de que me quede más tiempo del que me corresponde en algo que, para empezar, nunca fue mío. Gracias por la oportunidad, Imani Carter. Sintió una opresión en el pecho al doblar la carta con manos temblorosas. Ella se iba. Sin confrontación, sin despedidas, simplemente se había ido. La encontró en la lavandería doblando un último pijama con una bolsa de lona cerrada a su lado. No llamó. ¿Ibas a desaparecer?, preguntó. Imani se giró sobresaltado. ¿Dejaste una carta? Bajó la mirada. Pensé que sería más fácil. ¿Para quién? Silencio. Confié en ti, dijo en voz baja. Te dejé entrar en mi casa, en la vida de mis hijos. Y ahora huyes. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No voy a huir. Voy a dejarte ir. ¿Por qué? Se le quebró la voz y odió que así fuera. Después de todo. ¿Por qué? Porque no son míos, Graeme. Y cada día que me quedo, creen que sí. Tragó saliva con dificultad. Ya perdí a un hijo. No puedo sobrevivir perdiendo a 3 más. Se acercó. Entonces no te vayas. Imani negó con la cabeza. Esto es temporal para ti. Es un trabajo para mí, pero para ellos, lo es todo, y no puedo serlo todo si no soy nada en el papel. Apretó la mandíbula. ¿Crees que me importa el papel? Creo que algún día pasarás página. Encuentra a alguien con tu nombre, tu mundo, y cuando lo hagas, ¿qué será de mí? ¿Qué le pasará a la única mamá que recuerdan? Se quedó sin aliento. Tenía razón. Y eso era lo que lo hacía insoportable. Deberías irte, dijo, con la voz fría ahora, mesurada, cautelosa, volviendo a ponerse la armadura. Ella asintió una vez, cogió su bolso y pasó junto a él. La casa, antes llena de risas y luz infantil, se sintió vacía incluso antes de que se cerrara la puerta principal. Graham se quedó en silencio y se dijo a sí mismo que había hecho lo correcto. Pero no lo parecía. Era como una pérdida, una que no podía nombrar y que no sabría cómo reemplazar. Si alguna vez alejaste a alguien antes de que pudiera dejarte primero, sí, no estás solo. Suscríbete. Algunos corazones rotos vienen de la supervivencia, no de la crueldad. La casa estaba demasiado silenciosa ahora. Sin Imani, los niños dejaron de reír tanto. Las comidas eran más cortas. La hora de dormir llegó con más lágrimas. Y Graham se estaba desmoronando en las cosas más pequeñas. Se encontró de pie afuera de su antigua habitación una noche. La puerta se entreabrió, las luces se apagaron, el más leve rastro de ella aún en el aire. Su taza favorita aún estaba en el escurridor. Su cesto de ropa había desaparecido. Pero el espacio no se sentía vacío. Se sentía hueco. Intentó concentrarse en el trabajo. Se sentó en su escritorio durante horas, mirando informes que ya no entendía. Las palabras no significaban nada ahora. Nada significaba nada. El trillizo dejó de preguntar a dónde iba. Eso era peor que las preguntas. Una noche, Maddie se metió en la cama a su lado. «Papá», susurró en la oscuridad. «Sí, cariño. ¿Se fue mamá porque nos portamos mal?» Se le cerró la garganta. «No», dijo. «Se fue porque cometí un error». Maddie apretó la cara contra su pecho y no dijo ni una palabra más. Calle abajo, en un pequeño estudio con 2 paredes delgadas y luces parpadeantes. Imani estaba sentada con las rodillas pegadas al pecho, mirando fotos en su teléfono. Los trillizos.
Maddie dormida con el pulgar en la boca. Miles sosteniendo una cuchara de madera como una espada. Maike haciendo pucheros porque le había cortado mal la tostada. Sonrió entre lágrimas. Su hermana llamó 2 veces. Ninguna de las dos contestó. No podía explicarlo. No encontraba las palabras para describir lo que sentía al dejar a 3 hijos que no eran biológicamente suyos, pero que se sentían más como un hogar que cualquier otro lugar que hubiera conocido. Abrió un nuevo mensaje en su teléfono. Escribió: «Dile a Maddie que la extraño». Luego lo borró. Volvió a escribir: «Puedo pasar algún día a verlos». También lo borró. Se quedó paralizada, teléfono en mano. Entonces, finalmente, sin pensar demasiado, con fuerza, escribió 3 simples palabras: «Están bien». Y pulsó enviar. De vuelta en la finca, el teléfono de Graham se iluminó a las 2:14 de la mañana. Vio su nombre. Se incorporó lentamente y leyó el mensaje 2 veces. «Están bien». Sus pulgares flotaron sobre la pantalla un buen rato. Entonces, por primera vez en días, sonrió. «Solo un poco», respondió. «No lo están. No lo estoy. Vuelve a casa». El mensaje se envió. La pantalla se atenuó y esperó porque esta vez la siguiente opción no era suya. Era de ella. Llovía de nuevo cuando regresó. No una tormenta esta vez, solo una llovizna constante que teñía las ventanas de un gris suave. Imani estaba de pie en las puertas de Winding Cedar Estate, maleta en mano, sin saber si estaba cometiendo un error o regresando al único lugar que había encontrado. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar el timbre. Dentro de la casa estaba en silencio, demasiado silencio. Cruzó la puerta y se quedó paralizada. Lo primero que vio fue la cuerda tirada en el pasillo, perfectamente enrollada, esperando. Se le cortó la respiración. Una vocecita resonó desde el pasillo. «Mamá». Era Maddie, descalza, con el pijama aún arrugado, sujetando su elefante de peluche contra el pecho como un escudo. La cuerda se le cayó de las manitas mientras corría. Imani se arrodilló justo a tiempo para atraparla. «Te extrañé», gritó Maddie, con la voz ahogada en el cuello de Imani. «Yo también te extrañé, cariño». Maike y Miles la siguieron, corriendo por el pasillo. No dijeron nada, solo la abrazaron. Los 3 como si llevaran días conteniendo la respiración. Y entonces levantó la vista. Graham estaba de pie en lo alto de las escaleras. No habló. Al principio no. Solo la miró como si temiera creer que fuera real. Pero luego bajó las escaleras lentamente y se detuvo frente a ella. «Volviste», dijo. «Me lo pediste», asintió una vez, con la voz apenas por encima de un susurro. «No estaba pidiendo que me devolvieran el trabajo». «Lo sé». «Estaba pidiendo». No pudo terminar, así que ella lo hizo por él. «Lo sé». Se agachó y recogió la cuerda. La miró en su mano como si fuera más que un juguete. Como si fuera el hilo que los había unido a todos. «Todavía te llaman mami». «Siempre lo hicieron», dijo ella en voz baja. La miró a los ojos. No se equivocaban. No lloró. Todavía no. En cambio, se quedó de pie, miró a los trillizos y luego a él. «La familia no siempre se trata de sangre». «Lo sé», susurró. Y entonces, en una casa que una vez solo resonó con silencio y dolor, volvieron las risas, risas de verdad. Más tarde esa noche volvieron a jugar a los caballos, como antes. Esta vez Graeme se unió de rodillas, gateando junto a ella mientras el trillizo gritaba de alegría. Nunca se había visto más ridículo ni más libre. Imani captó su mirada al otro lado de la habitación. Por primera vez, ya no sintió que perseguía fantasmas. Se sintió en casa. ¿Crees que el amor verdadero puede sobrevivir incluso después de esta prueba? ¿Difícil? Si esta historia te conmovió, comparte tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte. Hay más información sobre esto.